Los cuentos con los que crecimos no nos contaron solo historias para entretenernos y dormir. Detrás de cada princesa, de cada rey, de cada dragón, bufón y cada patito feo se esconden mensajes que de alguna forma se nos metieron debajo de la piel y hoy siguen marcando la forma como te miras, amas, qué valoras y con qué sueñas. Al final, fueron historias que nos estaban enseñando cómo vivir. Es por eso que he preparado para ti una serie de videos en los que te voy a contar las historias con las que crecimos, vistas desde un ángulo psicológico, para que podamos entender esas improntas que han dejado en nosotros y, ¿por qué no?, que te permitas también, cuando te veas en ellas, volverlas a escribir desde tu yo de adulto más libre, más consciente, más sano. En conclusión, yo te voy a contar dos tipos de historias. En una, historias para dormir, que espero que ya lo hayas visto, y en esta serie te voy a contar los cuentos para despertar. Hoy quiero empezar con uno de los cuentos más simbólicos, El patito feo, la historia de quien se creyó inadecuado toda su vida. Una historia que data de 1843, escrita por Christian Andersen. Y ojo, no lo escribió como un cuento infantil, era una autobiografía emocional. Dicen que Andersen era un hombre profundamente inseguro. Él fue rechazado por su apariencia y su origen. Los demás lo consideraban extraño, exagerado, excéntrico. Y este cuento fue para él una terapia. De hecho, Christian se adelantó a su tiempo, volviendo su historia una fábula, que luego la llamaríamos en terapia autorreparación narrativa. Hermoso ese nombre, ¿verdad? Por eso, aquí en Desde Adentro, vamos a leer esos cuentos, pero desde una mirada psicológica, para que entendamos las heridas que nos revelan, los esquemas que nos activan y sobre todo, cómo aprender a escribir finales distintos. Pero antes recuerda, suscríbete, coméntame, ya que esto ayuda a que el canal crezca y llegue a más personas para que vamos aprendiendo todos a mirarnos desde adentro. Soy Natalia Espinal, psicóloga, y te doy la bienvenida desde adentro. Mi propósito es acompañarte en tu proceso de descubrimiento, crecimiento y transformación personal. Quiero servirte de faro en los momentos que sientes que se apaga tu luz y solo necesitas una chispa para volverla a encender. Te acompaño a recorrer el camino más hermoso, ese que te lleva de regreso a ti. Bienvenidos. Recordemos pues brevemente la historia del patito feo. Un huevo distinto aparece en un nido que no era el suyo y nace un pato gris, torpe, diferente. Los demás se burlan y lo rechazan y él no entiende qué pasa. Un día, al mirarse en el reflejo del agua, compara su apariencia y lo entiende todo. Y en lugar de dudar de su entorno, lo primero que hace, y lo lógico además, es dudar de sí mismo. No juzguemos al patito, no era débil, no le faltaba carácter. Las personas tenemos 5 necesidades básicas para que vamos aprendiendo este cuento que tiene que ver con nosotros. La primera necesidad la llamamos conexión y vínculo seguro, y es la necesidad de sentirnos aceptados, amados, tal y como somos. Cuando esto no nos pasa, no somos capaces de construir una autoestima y un autoconcepto firmes, adecuados acerca de nosotros mismos. En consecuencia, lo que hacemos las personas es que vamos fijando en nuestra cabeza lo que llamamos esquemas. Para el caso del patito feo, imperfección y vergüenza. Los esquemas son la suma de cogniciones, experiencias, emociones, sensaciones corporales que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, especialmente en infancia y en adolescencia. La imperfección y la vergüenza es la certeza de que algo mal ocurre conmigo. Y esto fue lo que le ocurrió al patito. Él se sentía avergonzado de cómo caminaba, de cómo lucía, de cómo nadaba, porque su valor venía desde afuera.
Quiero hacerte una claridad adicional. Este esquema al patito, cuando él era pequeño, pues le permitió adaptarse al entorno. Como se sentía imperfecto, se rendía, era sumiso, buscaba la aprobación de los demás y esto le permitió a él sobrevivir porque le permitió, pues, aparte de que era un grupo muy duro con él y que su madre se sentía avergonzada de él necesitaba pertenecer a algún grupo. Por lo tanto, quiero que vean que el patito no se inventó, que era imperfecto, no quería llamar la atención, no quería ser víctima. Él se sentía así y buscaba sobrevivir en ese entorno tan hostil. Miradas de desaprobación, gestos de cansancio, hastío ante su presencia, burlas y críticas de su aspecto físico, que entre otras era algo que no podía cambiar, hicieron y brotaron el origen de su vergüenza. Porque él entendió que tenía que dejar de ser él, porque ya estaba dañado de fábrica para poder aceptar. ¿Qué nos pasa entonces? ¿Y qué le pasó al patito? Llega el disfraz, un personaje adaptado, que lo llamamos en terapia de esquemas modos. Y entonces modos de afrontamiento. Y empezamos a jugar una vida perfecta. Nos volvemos complacientes, nos hiperadaptamos o compensamos. Y debajo de todas esas formas de respuesta hay una misma frase. Si me ven de verdad y saben quién soy, me van a rechazar. Y lo curioso es que, aunque nosotros crezcamos, el patrón no se actualiza o no se mueve por sí solo. Él se queda ahí, fijo, porque el esquema termina siendo el filtro que nos dice cómo es el mundo, cómo somos nosotros. Es como si el cuerpo recordara palabras, hechos, emociones, sensaciones corporales que hacen que nuestro cerebro repita las mismas historias. En la edad adulta, entonces, esto se empieza a reforzar con unas voces que tenemos en nuestra cabeza. En el caso del patito feo, su voz era crítica, era punitiva, de rechazo, que activa la alarma cuando ve que alguien lo ignora o lo rechaza. Esa voz que le dice, no eres suficiente, eres feo, eres torpe, no eres valioso. Si desde terapia de esquemas hiciéramos entonces una conceptualización del caso de nuestro patito feo, diríamos que su necesidad básica de conexión y vínculo seguro fue muy pobre o nula. Esto desencadenó en él un esquema de imperfección y vergüenza. Y aunque el patito se hiciera grande, cada vez que iba en el encuentro con los demás, ese filtro a través del cual veía el mundo lo hacía sentir mucho temor porque tenía la certeza de que había algo profundamente mal en él. Y ante cualquier rechazo o desencuentro social con el otro, aunque no fuera intencional por parte del otro, su emoción de miedo se activaba y esa voz en su cabeza le decía, no eres suficiente, estás dañado de fábrica. Esas voces de adultos que representaron momentos importantes en nuestras vidas terminan repitiendo y reforzando los esquemas que tenemos. ¿Qué hace entonces el patito con su imperfección y vergüenza y la forma como afrontaba, que en el caso de él era rendido? El patito simplemente compró esa idea y buscó siempre aprobación. ¿Sabes? Así como el patito feo, yo lo veo en consulta todo el tiempo. Personas brillantes que no muestran su trabajo porque piensan, seguro no está tan bueno. Personas que cuando las elogian no lo reciben porque piensan, si supieran el fraude que de verdad soy. Madres que lo hacen todo en silencio porque sienten que su trabajo no es lo suficientemente importante. Esa voz del patito feo interior que todavía está ahí esperando ser validado por los demás en un estanque equivocado. Si volvemos entonces al cuento, su final es bastante simbólico. No era un pato, era un cisne hermoso, blanco, elegante, majestuoso. Diríamos que el final fue muy feliz, incluso lleno de justicia, cuando se vuelve un cisne y todos se quedan sorprendidos. Pero sabes, el final es mucho más profundo, porque ese patito feo no se transformó en cisne, siempre fue un cisne.
Lo que pasa es que pasó tanto tiempo escuchando las voces equivocadas, burlas, juicios, comparaciones, que terminó interiorizándolas y haciéndolas propias. El objetivo es que, como le pasó a este patito, que en realidad siempre fue cisne, es que nuestro adulto sano despierte, que entendamos que siempre hemos sido cisnes. Y esa parte nuestra, sana, adecuada y adulta, empiece a decirnos: ya no voy a mirar mi reflejo a través de los ojos de los demás, ya no voy a medir mi valor con la vara del rechazo, voy a verme con los ojos de que tiene la certeza de quién es y cuánto vale. Pero la transformación no se da solamente con frases bellas, la transformación se da cada vez que nos movemos a la acción, cada vez que pones un límite, que aceptas un cumplido, que eliges no compararte. Nuestro cerebro aprende algo nuevo, ¿vale? Pasa de las frases a la acción y ahí el cerebro dice: nos estamos moviendo. El patito entonces no se miró al lago para volverse cisne, se miró al lago para verse con una forma más compasiva, más desde su adulto sano, que le permitió darse cuenta que no pertenecía y que no era necesario seguir escuchando esas voces. Para mí, la verdadera enseñanza de este cuento es que el cisne no cambió su forma, cambió su mirada. Y eso lo transformó todo. Decidió verse desde su versión adulta más sana, más compasiva y más grande. Muchas veces me gusta pedirle a mis pacientes que cierren sus ojos y que se visualicen frente a un espejo para que intenten tomar su verdadero tamaño. ¿Sabes qué pasa? Que casi el 100% de las veces las personas se visualizan más grandes de lo que hoy son en realidad. Con un dato adicional, y es que cuando crecemos, el otro no se tiene por qué hacer más pequeño. Cuando decidimos reconocernos desde el potencial y desde nuestra forma de cisne, el otro no se vuelve más feo. Si quieres seguir explorando estos cuentos desde la psicología y los esquemas, suscríbete ahora mismo, porque aquí hablamos de la conciencia desde la ciencia, el alma y la psicología. Y siempre, siempre desde adentro. Nos vemos pronto. Ya iré pensando cuál es el otro cuento que viene en esta serie. Creo que te va a encantar.